Apenas había luz en la habitación cuando Rosario Echeverría Montes abrió los ojos. El despertador marcaba las 6 de la mañana y faltaban 10 minutos para que sonara. Siempre se despertaba antes, una costumbre desarrollada a lo largo de los años. Mauricio dormía a su lado, en silencio, con la mano apoyada sobre la manta. Rosario salió de la cama con cuidado de no molestar a su marido. El ritual matutino se había perfeccionado. Primero la ducha, luego el café. Sacó la blusa color crema y la falda azul oscuro que había planchado el día anterior. La ropa era sencilla pero pulcra, como el resto de su vida. Rosario pasó la mano por la tela y miró por un momento la revista de moda que había en el borde de la cómoda. Un número viejo, andrajoso, con las esquinas de las páginas dobladas, testigo de sus sueños juveniles de hacer carrera como diseñadora. La cocina la recibió con su silencio familiar. Rosario encendió la cafetera, vieja pero fiable, regalo de Mauricio por su 5º aniversario. Mientras el agua se deslizaba lentamente por los granos molidos, cortó la fruta para el desayuno. La papaya estaba un poco pasada, pero aún dulce. El zumo goteaba por la tabla de cortar, dejando rastros pegajosos. Otra vez te has levantado temprano. La voz somnolienta de Mauricio llegó desde la puerta. Se acercó y le besó la mejilla, alborotándole el pelo con un gesto familiar. «Quería prepararte un desayuno en condiciones», respondió Rosario, disponiendo las rodajas de papaya en el plato. «¿Tienes hoy una reunión importante con un cliente?» «Sí, voy al centro. Quizá llegue tarde esta noche». Desayunaron en silencio, intercambiando solo de vez en cuando frases cortas sobre los planes del día. En 15 años de matrimonio habían aprendido a entenderse sin demasiadas palabras. Mauricio terminó primero su café, hizo rápidamente las maletas y se marchó en su viejo Toyota. Rosario lo miró a través de la ventana de la cocina, observando cómo el coche doblaba la esquina. El locutorio estaba situado en un moderno edificio de oficinas en la zona comercial de la ciudad. A Rosario le gustaba llegar pronto, cuando los grandes espacios abiertos de la oficina aún estaban vacíos. Encendió el ordenador, se puso los auriculares y empezó a revisar el correo con los informes del día anterior. «Buenos días, abeja obrera». Isabel Santos, su compañera de trabajo, se dejó caer en una silla cercana, con una taza de café de la cafetería local en la mano. «¿Otra vez aquí la primera?» «Hola, Isa. Solo quería revisar los envíos de ayer», sonrió Rosario a su amiga. Isabel era todo lo contrario a ella, bulliciosa, siempre dispuesta a comentar los últimos cotilleos. La primera llamada llegó a las 9 en punto. Una voz de mujer, agitada y algo molesta, se quejaba de problemas con su conexión a Internet. «Buenas tardes, me llamo Rosario, ¿en qué puedo ayudarle?» Su voz sonaba tranquila y segura. Empezó a hacer las preguntas de rigor, descartando metódicamente un problema tras otro. La clienta se calmó poco a poco mientras seguía sus instrucciones. «Muchas gracias, me lo ha explicado todo con mucha paciencia», dijo la mujer al final de la conversación, cuando el problema quedó resuelto. El día siguió su curso. Llamada tras llamada, problema tras problema. Rosario registraba todas las llamadas y anotaba los detalles en el sistema. A la hora de comer, sacó un recipiente con su comida casera, arroz con pollo y verduras cocinado la noche anterior. «Rosario, ¿has pensado alguna vez en dedicarte a otra cosa?», preguntó Isabel, tomando asiento junto a su bocadillo de cafetería. «Tú querías ser diseñadora, ¿no?» Rosario miró pensativa por la ventana. Abajo, la gente se apresuraba hacia algún sitio, muchos con trajes de negocios a pesar del calor. «A veces pienso en ello», respondió tras una pausa. «Pero eso fue hace mucho tiempo. Ahora tengo un trabajo estable, Mauricio». «Y sin embargo», Isabel se adelantó, «¿pintas a veces?» «Solo bocetos, en mis ratos libres», sonrió Rosario, recordando el cuaderno de bocetos escondido en el último cajón de su cómoda. «Pero es solo un hobby». Después de comer,
El flujo de llamadas aumentó. Un caso complicado con un cliente anciano le llevó casi una hora. El hombre no estaba muy versado en tecnología, y Rosario tuvo que hacer gala de toda su paciencia, explicando cada acción varias veces. Cuando por fin se resolvió el problema, se sintió realmente satisfecha. Al final del día, el cansancio había hecho mella, pero Rosario se quedó hasta tarde para terminar el informe de todos modos. Isabel, al marcharse, sacudió la cabeza. «Eres demasiado responsable, compañera. Todo puede esperar a mañana». «Ya casi está», le quitó importancia a Rosario mientras introducía los últimos datos en el sistema. Llegó a casa cuando ya había anochecido. Mauricio aún no estaba allí. Al parecer llegaba tarde a una reunión. Rosario encendió la luz del pasillo y se quitó los zapatos, sintiendo que le palpitaban los pies. La casa estaba en silencio, solo sonaba el reloj de la cocina. Se dirigió al dormitorio, se puso un vestido casero y sacó un cuaderno de dibujo. Las hojas estaban llenas de bocetos de vestidos, trajes, incluso trajes de novia. Algunos de los dibujos eran bastante recientes, otros databan de años atrás. Rosario pasó los dedos por las líneas de lápiz, recordando cómo una vez había soñado con ver sus creaciones en la pasarela. El ruido de un coche la sacó de su ensueño. Guardó rápidamente el cuaderno en el cajón y fue a la cocina a calentar la cena para su marido. Mauricio parecía cansado. «Los clientes han estado difíciles. No pasa nada». Rosario le puso delante un plato de comida caliente. «¿Qué tal la reunión?» Mauricio empezó a contarle su día, pero ella escuchó a medias, observando su rostro a la cálida luz de la lámpara de la cocina. 15 años juntos eran la mitad de su vida. Los dos habían construido juntos aquel pequeño y acogedor mundo, y aunque no era perfecto, era el suyo. Más tarde, tumbada en la cama, Rosario pensó en las palabras de Isabel. Quizá había renunciado a su sueño con demasiada facilidad, pero Mauricio respiraba tranquilamente a su lado, la luna brillaba a través de la ventana y todo parecía estar bien. Cerró los ojos y se quedó dormida. Se acercaba la estación de las lluvias y la ciudad se cubría poco a poco de un manto gris de nubes. Rosario se asomó a la ventana y vio cómo las primeras gotas dejaban rastros de humedad en el cristal. Algo había cambiado sutilmente en su casa en los últimos 15 días. Tal vez fuera el tiempo, tal vez el hecho de que Mauricio trabajara hasta tarde cada vez con más frecuencia. Pasó la mano por el alféizar, limpiando el polvo. Solían limpiar siempre juntos los fines de semana, una tradición tácita establecida a lo largo de los años de matrimonio. Ahora Mauricio decía cada vez con más frecuencia que estaba cansado o que tenía asuntos urgentes con clientes. Hoy era sábado, pero ya no estaba en casa. El teléfono vibró. Un mensaje de su marido. «Llegaré tarde. Reunión importante». Rosario miró el reloj. Las 4 de la tarde. ¿Qué tipo de reunión podía haber un sábado tan tarde? No se molestó en contestar, solo colgó la pantalla del teléfono. El silencio de la casa le oprimía los oídos. Rosario encendió la radio, y el viejo receptor tosió ásperamente antes de reproducir las primeras notas de una canción popular. Necesitaba algo en lo que ocupar sus manos, así que empezó a rebuscar en su armario. Las camisas de Mauricio colgaban en fila india, blancas, azules, de rayas. Pasó los dedos por el cuello de una de ellas, la que le había regalado por su último cumpleaños. El ruido de un coche la hizo estremecerse. Mauricio entró en la casa, sacudiendo las gotas de lluvia de su paraguas. Olía a cigarrillo. «Siento llegar tan tarde», dijo con voz cansada. «Un cliente difícil. ¿Fuma?» La pregunta le salió antes de que pudiera pensar. Mauricio se paralizó un momento. «Tuve que hacer compañía al cliente. Ya sabes cómo es». Rosario asintió, pero algo en su interior se tensó. Recordaba lo mucho que le había costado dejar de fumar, lo ilusionado que se había sentido cada día sin cigarrillos. Y ahora, ¿hacer compañía a un cliente?
La cena transcurrió en silencio. Rosario había preparado su plato favorito, pescado frito con verduras, pero Mauricio apenas tocó la comida. ¿No está sabroso?, le preguntó ella, mirándole distraídamente pasar el tenedor por el plato. No, es que no tengo hambre. He comido algo para la reunión. ¿Otra mentirijilla? Nunca había faltado a sus cenas. Rosario sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Mauricio, ¿qué pasa? ¿Qué quieres decir? Levantó la vista de su plato, pero su mirada era de algún modo distante. Has cambiado. Las reuniones constantes, los regresos tardíos. Es trabajo, Rosario. Tengo clientes importantes, ya lo sabes. Antes siempre hacías tiempo para nosotros. Mauricio apartó su plato. ¿Quieres parar? Estoy harto de estas reclamaciones. Trabajo para que podamos tener una vida normal. ¿Una vida normal? A Rosario le tembló la voz. ¿Qué tiene de malo la vida que teníamos antes? Nada, se levantó de la mesa. Es solo que las cosas cambian. No podemos vivir como hace 15 años para siempre. Rosario le vio marcharse al dormitorio. La cena sin comer se enfriaba sobre la mesa. Ella empezó a recoger los platos mecánicamente, sintiendo que la ansiedad crecía en su interior. ¿Qué significaba que las cosas estaban cambiando? ¿Cuándo había empezado? ¿Cómo no se había dado cuenta? Por la noche Mauricio se tumbó en su lado de la cama dándole la espalda. Antes siempre se habían dormido abrazados. Ella escuchó su respiración, tratando de ver si estaba dormido. Por un momento le pareció oír un sonido suave, como el vibrar de un teléfono. Mauricio se movió ligeramente, pero no se volvió. La mañana del domingo les recibió con un silencio incómodo. Rosario estaba preparando el desayuno, intentando actuar como de costumbre, pero le temblaban las manos y se le pasó un huevo por la sartén. ¡Mierda!, maldijo, limpiando la yema de la encimera de la cocina. Mauricio estaba en la puerta de la cocina, ya vestido. Tenemos que preparar el papeleo para mañana. ¿El domingo? Rosario no pudo ocultar la amargura en su voz. Sí, el domingo, levantó la voz. ¿Por qué no puedes entenderlo? Tengo trabajo, compromisos. Y obligaciones con tu familia. ¡Jesús, Rosario! Mauricio golpeó con fuerza la jamba de la puerta con la palma de la mano. ¿Crees que esto es fácil para mí? ¿Crees que no me canso de todo esto? ¿De qué? ¿De todo esto? Sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿De nuestra vida? ¿De mí? Mauricio guardó silencio, y ese silencio habló más fuerte que cualquier palabra. Necesito tiempo, dijo finalmente. Necesito pensarlo. Quizá deberíamos vivir separados un tiempo. Rosario sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. ¿Separarnos? ¿Quieres irte? No permanentemente. No la miró a los ojos. Es que necesito ordenarme. Ella le vio recoger sus cosas, unas camisas, unos pantalones, un cepillo de dientes. Todo lo que estaba ocurriendo parecía irreal, como un mal sueño. Mauricio se movía apresuradamente, como si temiera cambiar de opinión. «Te llamaré», dijo en la puerta. Y se fue, dejando tras de sí un vacío y el olor a cigarrillo que parecía incrustado en las paredes. Rosario se hundió en el sofá, incapaz de sentir su propio cuerpo. Su mente daba vueltas a retazos de pensamientos. ¿En qué se había equivocado? ¿Cuándo había empezado a desmoronarse su vida? Tal vez debería haber hablado más, haber preguntado más, haber sido más cuidadosa. El teléfono estaba en silencio. Al otro lado de la ventana, la lluvia arreciaba, tamborileando sobre el tejado. Rosario permanecía inmóvil, con la mirada fija en un punto. Sabía que debía hacer algo, llamar a su amiga, llorar, gritar, pero no podía moverse. Dentro solo había vacío y un silencio ensordecedor. Por la noche, se obligó a levantarse y caminar hasta el dormitorio. Abrió el armario. La mitad de las perchas estaban vacías, creando desagradables huecos en la hilera de ropa,
En un estante estaba la corbata olvidada de Mauricio, la que ella le había regalado por su último aniversario. Rosario se la acercó a la cara, aspirando el aroma familiar de la colonia mezclado con algo nuevo, desconocido. Aquella noche había sido la más larga de su vida. Se tumbó en su lado de la cama, que ahora le parecía enorme y ajena, y escuchó el golpeteo de la lluvia en el alero. ¿Dónde estaba Mauricio? ¿En casa de un amigo? ¿En un hotel? ¿O...? No tuvo valor para terminar de pensar. Volverá, se susurró a sí misma. Solo necesita tiempo, las cosas se arreglarán. Pero en algún lugar de su interior ya se estaba gestando una realidad. Nada volvería a ser lo mismo. Su acogedor mundo, que habían estado construyendo durante 15 años, se había resquebrajado, y esa grieta se hacía más profunda con cada latido. Pasó una semana. Rosario seguía yendo a trabajar, atendía mecánicamente las llamadas de los clientes, sonreía a sus compañeros. Pero todo parecía una extraña pantomima, como si estuviera representando el papel de sí misma en una obra llamada Vida Normal. Mauricio solo llamó una vez, una breve conversación en la que dijo que estaba en casa de un amigo y que necesitaba más tiempo para pensar. Aquella mañana se despertó con el sonido de la lluvia. El reloj marcaba las 5:30, demasiado temprano incluso para ella. Rosario se quedó mirando al techo y escuchando el vacío de la casa. Todas las mañanas empezaban de la misma manera, dándose cuenta de su ausencia, con un nudo en la garganta y tratando de salir de la cama. Ahora preparaba café para una taza. Era como si la vieja cafetera no se hubiera dado cuenta del cambio y siguiera haciendo el mismo ruido que antes, pero ahora parecía fuera de lugar en el silencio de la mañana. Rosario sacó automáticamente 2 tazas, pero inmediatamente volvió a poner una, un simple gesto que de alguna manera le provocó una aguda punzada de añoranza. Su teléfono sonó justo cuando estaba a punto de irse a trabajar. En la pantalla apareció el nombre de Beatriz, su mejor amiga, propietaria de una pequeña tienda de ropa en el centro de la ciudad. «Ros». La voz de Beatriz sonaba extraña, como si dudara si continuar o no. ¿Estás sentada? ¿Qué pasa, Bea? Rosario sintió que su corazón empezaba a latir con más frecuencia. Anoche vi a Mauricio. No estaba solo. Una pausa larga y pesada, durante la cual Rosario pareció olvidar cómo respirar. ¿Con quién? Su propia voz le parecía ajena. Con alguna mujer. Se estaban besando, Ros, fuera del restaurante La Casona. Rosario se desplomó en la silla. La cabeza empezó a darle vueltas y la voz de Beatriz llegó como desde muy lejos. Es joven, con traje de negocios, parecían cercanos. Lo siento, amigo, pero deberías saberlo. ¿Estás seguro? Absolutamente. Incluso tomé una foto, por si acaso. No quería enviarla, pensé en hablar antes. Envíala. Se sorprendió Rosario de la firmeza de su voz. Unos segundos después, el teléfono emitió un pitido silencioso. En la imagen, ligeramente borrosa por la luz del atardecer, Mauricio rodeaba con el brazo a una mujer esbelta vestida con un traje de negocios claro. Estaban en la entrada del restaurante, y el brazo de él le rodeaba la cintura, un gesto tan familiar e íntimo. «¿Ros? ¿Estás ahí?» «Sí», tragó con dificultad el nudo que tenía en la garganta. «Gracias por avisarme». «¿Me paso esta noche por tu casa?» «No». Rosario negó con la cabeza, aunque su amiga no pudiera verlo. Tengo que pensar». Después de todo se fue a trabajar. Quedarse en casa mirando aquella foto era algo que no le interesaba. En la oficina, Isabel se dio cuenta inmediatamente de su estado. «¿Qué te pasa? Estás blanca como la tiza». Rosario negó con la cabeza, se puso los auriculares y encendió el ordenador. Atendió la primera llamada en automático, sin recordar siquiera de qué hablaba con el cliente. Su mente daba vueltas a retazos de pensamientos. ¿Quién era? ¿Hace cuánto tiempo?
¿Por eso había empezado a volver tan tarde? En su pausa para comer, abrió el navegador y tecleó el nombre del restaurante en su buscador. La Casona resultó ser un establecimiento caro en la zona de negocios, no el tipo de lugar al que Mauricio solía ir a trabajar. Rosario empezó a mirar reseñas, fotos del interior y, de repente, la vio en una de las imágenes, la mujer de la foto de Beatriz. Debajo de la foto estaba la leyenda: Velada corporativa del bufete Valencia y Asociados. La mujer estaba de pie junto a un grupo de otras personas, sonriendo a la cámara. Rosario amplió la imagen, joven, guapa, segura de sí misma. El pie de foto decía: Camila Valencia, abogada principal de la empresa. Le temblaron las manos al abrir la página web del bufete. Allí estaba: Camila Valencia, 33 años, especializada en derecho mercantil. La foto de la página web era oficial. Traje estricto, sonrisa profesional. La misma mujer a la que abrazaba su marido. ¿Rosario? La voz de Isabel la sacó de su aturdimiento. Tu descanso terminó hace 15 minutos. Sí, lo siento. Cerró el navegador y volvió al trabajo, pero el rostro de Camila Valencia seguía delante de sus ojos. Aquella tarde permaneció sentada en su coche en el aparcamiento frente a su casa, ahora solo su casa, durante largo rato. Cientos de preguntas se agolpaban en su cabeza. ¿Qué hacer a continuación? ¿Debería llamarle, hacer una escena, guardar silencio? ¿Hasta cuándo? El teléfono vibró. Un mensaje de Mauricio. ¿Cómo estás? ¿Podemos quedar para hablar? Rosario se quedó mirando la pantalla intentando creer lo que veían sus ojos. Luego tecleó lentamente. Sí, ven. Apareció una hora después. Entró en casa con su llave como si aún tuviera derecho a hacerlo. Se detuvo en el pasillo, arrastrando los pies torpemente. Pareces cansado, dijo en lugar de saludar. ¿De verdad? Rosario sonrió, y era una sonrisa que le costaba dar. ¿Y cómo es Camila Valencia? Mauricio se quedó helado. Una expresión de sorpresa pasó por su rostro, luego miedo y finalmente algo de condenada comprensión. ¿De dónde? No importa, interrumpió ella. ¿Hace cuánto tiempo? Él se hundió en la silla como si las piernas se negaran a sostenerlo. 3 meses. 3 meses, repitió Rosario. Por eso empezó a demorarse, por eso empezaste a fumar de nuevo. Ros, no quería... ¿Qué es exactamente lo que no querías? Su voz sonaba con emoción contenida. No querías engañarme, o no querías que lo descubriera. Es complicado. No, Mauricio, negó con la cabeza. Es tan sencillo como eso. Conociste a otra mujer, joven, guapa, con éxito, y decidiste que 15 años de matrimonio era un precio demasiado bajo para una nueva relación. Estoy confundido. Se pasó una mano por la cara. Sentí que nuestra vida se había vuelto demasiado ordinarias, y entonces llegó ella y todo se volvió diferente. Diferente, se hizo eco Rosario. Ahora vete. ¿Qué? Vete. Se levantó. Y no vuelvas. Jamás. Ros, vete, gritó, y ese grito fue como romper una presa. Las lágrimas brotaron de sus ojos, todo su cuerpo empezó a temblar. Mauricio se levantó. Por un momento pareció que quería decir algo, pero luego se dio la vuelta y salió. El sonido de la puerta al cerrarse sonó como el acorde final de sus 15 años de matrimonio. Rosario se deslizó por la pared hasta el suelo. En algún lugar del fondo de la casa, un reloj marcaba los segundos de una vida nueva y desconocida. Una vida en la que su marido besaba a otra mujer a la salida de un restaurante caro. Una vida en la que 15 años juntos resultaban no importar tanto. El teléfono volvió a vibrar. Beatriz. Pero Rosario no se atrevió a contestar. Se sentó en la oscuridad, se rodeó las rodillas con los brazos y se quedó mirando la fotografía de la boda en la pared. Caras jóvenes y felices. ¿Quién le iba a decir que acabaría así,
en el pasillo de la casa que compartían, con el sabor de la traición en los labios y el nombre de la otra mujer flotando en el aire. La mañana siguiente a la marcha de Mauricio fue sorprendentemente clara. El sol era implacable en el salón, donde 2 tazas de café seguían sobre la mesita, huellas de su última conversación. Rosario no pudo dormir aquella noche. Estuvo sentada en su silla hasta el amanecer, mirando fijamente el mismo lugar, intentando comprender lo que había ocurrido. No fue a trabajar y pidió la baja por enfermedad por primera vez en años. Isabel le envió un mensaje. ¿Va todo bien? Pero Rosario no contestó. ¿Qué podía decir? Que su marido, con el que habían vivido 15 años, tenía una aventura con una joven abogada, que todos esos años habían perdido de repente su sentido. Beatriz llegó sin avisar, con una bolsa de la compra y una mirada decidida. No voy a dejar que sufra sola, anunció desde el umbral de la puerta, entrando en la cocina. Y ni se te ocurra discutir. Rosario observó en silencio cómo su amiga ordenaba la compra, sacudía la vajilla, encendía la tetera, dando vida a la anquilosada casa. «¿Sabes?» Beatriz le puso una taza de té delante. «Mi primer marido también me engañó, con una secretaria, cursi hasta la náusea». «¿Y qué hizo usted?» La voz de Rosario sonaba ronca tras una noche de silencio. «Primero sollocé, luego me enfadé, después tiré todas sus cosas por el balcón», sonrió Beatriz. «Y luego empecé a seguir adelante con mi vida. No sé si podré». «Puedes». Beatriz le apretó la mano. «Porque no hay otra manera». Cuando su amiga se marchó, Rosario empezó a limpiar la casa, metódicamente, habitación por habitación. Recogió las pertenencias dispersas de Mauricio, calcetines debajo de la cama, un peine olvidado en el baño, un viejo jersey en el respaldo de una silla. Cada hallazgo era como un golpe bajo el aliento, cada objeto guardaba un recuerdo. En el armario encontró una caja de fotos antiguas. Su primera cita. Mauricio era tan delgado entonces, con un largo flequillo que le caía sobre los ojos. La boda. Ella con un sencillo vestido blanco que había cosido ella misma porque habían ahorrado para cosas más importantes. Las primeras vacaciones. Una casita en la costa donde pasaron 2 semanas soñando con el futuro. Su teléfono sonó mientras miraba una foto de su primera casa. El nombre de Mauricio apareció en la pantalla. Rosario se quedó mirando la pantalla parpadeante hasta que cesó la llamada. Un momento después le llegó un mensaje. «Tenemos que hablar. Iré a por mis cosas». Ella no contestó, pero empezó a meter su ropa en cajas de cartón. Cada camisa, cada pantalón tenía una historia. Este se lo había regalado ella por su cumpleaños. Este se lo había puesto para un acto de empresa. Este lo habían comprado juntos en su último viaje de compras juntos. Mauricio llegó por la tarde. Entró sin llamar al timbre. Seguía siendo su casa, seguía teniendo sus llaves. Se detuvo en la puerta del dormitorio mirando las cajas. «¿Lo tienes todo empaquetado?» «Sí». Rosario se paró en la ventana, cruzando los brazos sobre el pecho. «Cógelo y vete». «Ros, ¿no podemos hablar después de todo?» «¿Sobre qué?» Ella se volvió hacia él. «Sobre cómo saliste con ella mientras yo te esperaba en casa, sobre cómo mintió acerca de la reunión con los clientes, o sobre cómo la besaste a la salida del restaurante sin intentar disimular». «No quería hacerte daño», bajó los ojos. «Pero lo hiciste», le tembló la voz. «¿Y sabes qué es lo peor? Ni siquiera sé cuándo te perdí exactamente, cuándo nuestra vida dejó de ser lo bastante buena para ti. No es eso». Mauricio se pasó la mano por el pelo, un gesto que antes le había parecido tan familiar. «Es que es diferente con Camila. Ella es...» «No lo hagas», interrumpió Rosario. «No digas su nombre en nuestra casa». «Ya no en la nuestra», dijo en voz baja. Aquellas palabras dejaron una pesada nube en el aire. Efectivamente, ya no era su casa, ni en su vida, ni su futuro común.
Mauricio empezó a sacar cajas. Podía oír sus pasos en la escalera, el sonido del maletero al abrirse, las palabrotas ahogadas cuando intentaba meter todas las cosas en el coche. Cada sonido resonaba en su cabeza con un ruido sordo. «Creo que ya está», dijo al volver por última vez. «¿Dejo las llaves?» Rosario asintió, sin fiarse de su voz. Mauricio colocó el paquete sobre la cómoda, la misma en la que antes había estado la fotografía de su boda. Ahora había un vacío. «Lo siento», dijo, de pie en la puerta. «Lo siento por todo. Vete», fue todo lo que ella pudo decir. Cuando la puerta se cerró, Rosario se hundió lentamente en el suelo. En la casa reinaba un silencio ensordecedor, solo roto por el tic-tac del reloj y su propia respiración intermitente. 15 años de su vida cabían en unas cuantas cajas de cartón y un escueto «lo siento». No recordaba cuánto tiempo estuvo sentada así, mirando al vacío. En algún momento sonó el teléfono. Isabel. Luego volvió a sonar. Beatriz. Luego llegó un mensaje de su madre. «Hija, ¿estás bien? ¿Quieres que vaya?» Pero Rosario no se atrevía a contestar. Todas sus fuerzas se concentraron en respirar, en existir en este nuevo mundo en el que ya no formaba parte de Busfries. La noche cayó sobre la ciudad imperceptiblemente. Rosario mantuvo las luces apagadas, dejando que la oscuridad llenara cada rincón de la casa. El dormitorio aún olía a su colonia, un aroma que solía significar hogar, comodidad, seguridad. Ahora solo evocaba dolor. Rosario abrió la ventana, dejando entrar el aire nocturno. A lo lejos, los coches tocaban el claxon, los perros ladraban, la calle vivía su vida habitual. El mundo no se detuvo, aunque ella sintió que debería haberlo hecho. Por la mañana estaba sentada en una silla. No recordaba haberse quedado dormida, pero se despertó con el sonido del despertador, el que seguía ajustado al horario que compartían. Se levantó mecánicamente, se duchó, se maquilló, todo como siempre, como si nada hubiera cambiado. Solo en el coche, de camino al trabajo, se dio cuenta de que se había puesto su blusa favorita, la que él siempre había dicho que le hacía los ojos más brillantes. Fue la gota que colmó el vaso. Al aparcar delante de la oficina, Rosario por fin se permitió llorar, en voz alta, sin importarle lo que pensaran los transeúntes. Pasó un mes. La vida iba tomando un nuevo rumbo, aunque Rosario seguía despertándose por la noche y buscaba instintivamente la mitad vacía de la cama. Aprendió a vivir en silencio, a cocinar para una sola persona, a pasar las tardes a solas consigo misma. Aprendió a no ser la mujer de Mauricio, sino simplemente Rosario. Aquella mañana sacó su cuaderno de dibujo por primera vez en mucho tiempo. De las páginas amarillentas le miran viejos dibujos, vestidos, trajes, bocetos de modelos. En otro tiempo había dejado de lado este sueño por la vida familiar, por la estabilidad. Ahora esos dibujos parecían un mensaje de otra vida. «Quizá debería intentarlo», susurró, pasando los dedos por las líneas del lápiz. En el trabajo, todo el mundo sabía lo que había pasado. Las noticias corrían rápido en las oficinas pequeñas, sobre todo las noticias tan dramáticas. Algunos se mostraban comprensivos, otros fingían que no había ocurrido. Isabel se volvió aún más solícita, trayéndole constantemente café e intentando animarla con cotilleos de oficina. «¿Te has enterado?» Isabel se encaramó al borde de su mesa durante la pausa para comer. «Dicen que quiero decir, Mauricio, rompió con esa mujer». Rosario se quedó paralizada antes de llevarse la taza de té a la boca. «¿Cómo lo sabes?» «Mi primo trabaja en el mismo centro de negocios que este bufete. Dice que Camila anda ahora más oscura que una nube y que Mauricio ya no aparece por allí». Esta noticia debería haber evocado algunos sentimientos, regodeo, satisfacción, tal vez incluso esperanza. Pero Rosario solo sintió fatiga. «No me importa», dijo, y por primera vez en mucho tiempo era verdad. Por la noche decidió cambiar los muebles de su dormitorio.
un pequeño acto de rebeldía contra su vida pasada. Movió la cama a la otra pared, reordenó cosas en el armario, tiró revistas viejas que había guardado durante años. En el proceso de limpieza, encontré su vieja maquinilla de afeitar detrás del baño. Debió rodar por allí durante el apresurado embalaje. El timbre sonó cuando terminó de pasar la aspiradora. Una mujer vestida con un estricto traje de negocios estaba en la puerta. Rosario la reconoció al instante, aunque solo la había visto en fotografías. Camila Valencia. ¿Puedo pasar? La voz de Camila sonaba insegura, nada que ver con lo que Rosario había imaginado. Tenemos que hablar. En silencio, Rosario se hizo a un lado y dejó entrar a la inesperada invitada. Se dirigieron a la cocina, el lugar donde ella había hablado por última vez con Mauricio hasta hacía unas semanas. ¿Té? ¿Café?, preguntó Rosario, sorprendida de su propia tranquilidad. Nada, gracias. Camila se sentó en el borde de su silla, frotando nerviosamente la correa de su costoso bolso. Vine a hablar de Mauricio. Escuché que ustedes dos rompieron. Rosario se sirvió un poco de agua, más para mantener sus manos ocupadas. Sí, Camila apretó los labios. Pero ese no es el punto. Vine a hablar de nuestra propiedad. Rosario dejó lentamente su vaso sobre la mesa. ¿Qué propiedad? Escucha. Camila se enderezó. Las notas profesionales de una abogada aparecían ahora en su voz. Mauricio y yo no estuvimos juntos unos meses como tú crees. Empezó mucho antes, hace 3 años. El vaso en la mano de Rosario tembló. ¿Qué? Nos conocimos en secreto. Él alquiló el piso donde nos vimos. Todos estos años ha estado viviendo 2 casas más abajo. La cabeza le dio vueltas. 3 años. No 3 meses, como había dicho Mauricio. 3 años de doble vida, 3 años de mentiras. ¿Por qué me cuentas esto? La voz de Rosario sonaba apagada. Porque tengo derecho a parte de la propiedad. Camila sacó una carpeta de su bolso. Legalmente, dada la duración de nuestra relación y mi contribución a su vida... ¿Contribución? Rosario casi se ríe. ¿Qué contribución? ¿A la destrucción de nuestro matrimonio? Pagué la mitad del alquiler del piso. Le ayudaba con asesoramiento legal para su trabajo. Le apoyaba moralmente. ¿Moralmente? Rosario realmente se rió ahora, y esa risa fue más como un sollozo. Mientras pasé 15 años formando una familia con él, ¿le apoyaste moralmente? No fue idea mía. Camila parecía casi culpable. Me dijo que no era feliz en el matrimonio, que ustedes estaban distanciados. Vete, dijo Rosario en voz baja. ¿Qué? Sal de mi casa, ahora mismo. Recibirás una notificación oficial de mi abogado. Se levantó Camila, alisándose la falda. Solo quería hablar en persona primero. Cuando la puerta se cerró tras ella, Rosario se desplomó en el sofá. 3 años. Todo ese tiempo, mientras ella lo esperaba del trabajo, preparaba cenas, planeaba su futuro, él había vivido una vida diferente. Conoció otros amaneceres, pronunció otras palabras de amor. El teléfono sonó casi de inmediato. Mauricio. Sabía que Camila debía haberlo llamado. Rosario se quedó mirando la pantalla hasta que dejó de sonar. Entonces llegó el mensaje. Lo siento, debería haber dicho la verdad enseguida. La verdad. ¿Qué verdad? Sobre cómo los últimos 3 años de su matrimonio habían sido una mentira. Sobre cómo cada llegada tarde que había hecho, cada reunión con un cliente, había sido una cita con otra mujer. Se pasó la mano por la cara y se sorprendió al ver que no lloraba. Solo había vacío y un extraño entumecimiento en su interior, como si todos sus sentidos se hubieran apagado a la vez. Beatriz llegó media hora después de la llamada. Rosario ni siquiera recordaba haber marcado su número. ¿Esa cabrona también reclama la propiedad? Su amiga estaba indignada, pavoneándose por la cocina. Después de todo lo que han hecho, 3 años, Bea, dijo Rosario en voz baja.
3 años que viví con un hombre al que resultó que no conocía de nada. No fue culpa tuya. Beatriz se sentó a su lado y le pasó el brazo por los hombros. No podías saberlo, pero debería haberlo hecho. Deberías haberte dado cuenta. No. Beatriz negó con la cabeza. Tú solo amabas y confiabas. No es culpa tuya. Aquella noche Rosario no pudo dormir. Repasó mentalmente los 3 últimos años de sus vidas, tratando de encontrar señales que debería haber notado. Su distanciamiento, los regresos tardíos, los viajes de negocios cada vez más frecuentes. Todo formaba una imagen, tan obvia ahora y tan imperceptible entonces. Por la mañana, llamó al trabajo y se tomó el día libre. Por primera vez en mucho tiempo, sacó un cuaderno y se puso a dibujar, furiosa, casi enfadada, volcando todos sus sentimientos sobre el papel. Las líneas eran nítidas, los colores chillones, nada que ver con su estilo habitual. Al anochecer, el cuaderno estaba casi lleno. Rosario miró sus dibujos y vio en ellos lo que antes le faltaba: fuerza, carácter, audacia. Quizá esa debía ser su respuesta, no lágrimas y autocompasión, sino un nuevo comienzo. Cuando guardó sus pinturas, sonó el timbre. Un mensajero estaba en la puerta con un sobre. Una notificación oficial del abogado de Camila Valencia. Rosario dejó el sobre la mesa sin abrirlo. Podía esperar hasta mañana. Ahora tenía algo más importante que hacer. Sacó su teléfono y marcó el número de Beatriz. ¿Recuerdas que dijiste que buscabas un diseñador para tu tienda? ¿Sigue en pie la oferta? El aire acondicionado refrescaba el despacho. Rosario estaba sentada en un sillón de cuero, con una carpeta de documentos en las manos. El certificado de matrimonio, las escrituras de la casa, los extractos bancarios. El abogado, un hombre mayor con canas en el pelo, examinaba una carta de los representantes de Camila Valencia. Piden 1/3 de toda la herencia, dijo, dejando los papeles a un lado. Basándose en el hecho de que durante los últimos 3 años la señora Valencia supuestamente ha mantenido un hogar conjunto con su marido, aunque extraoficialmente. Eso es absurdo, Rosario negó con la cabeza. ¿Cómo puede reclamar los bienes que mi marido y yo hemos acumulado durante 15 años? Desgraciadamente, se han dado casos así en nuestra consulta. Si ella puede demostrar la convivencia y el hogar, pero ella vivía separada, se acaban de conocer. Ella tiene documentos de alquiler, donde su marido hizo parte de los pagos, cheques de las tiendas, fotos de ellos juntos, testigos de su relación. Rosario sintió que las náuseas le subían a la garganta. Mientras ella hacía su vida normal, Camila había estado reuniendo pruebas metódicamente, construyendo su defensa, preparándose para este momento. Al salir del bufete, se quedó sentada en el coche durante un buen rato. Su teléfono mostraba 3 llamadas perdidas de Mauricio. Había intentado ponerse en contacto con ella desde que se enteró de las demandas de Camila, pero Rosario no había respondido. ¿Qué podía decir? ¿Qué excusas podían importar ahora? En casa la esperaba una pila de facturas: luz, agua, internet. Mauricio solía ocuparse de eso. Ahora, cada papel era un recordatorio de lo mucho que había cambiado su vida. Se sentó a la mesa de la cocina, colocó las facturas y sacó una calculadora. Los números bailaban ante sus ojos, sumando cantidades que antes parecían insignificantes, pero que ahora resultaban aterradoras por su magnitud. El timbre sonó justo cuando estaba terminando sus cálculos. Mauricio estaba en el umbral, demacrado, sin afeitar, con una camisa arrugada. ¿Puedo pasar?, preguntó en voz baja. Tenemos que hablar. Rosario se apartó en silencio. Se dirigieron a la cocina. Parecía que ahora todas las conversaciones importantes tenían lugar aquí. Hablé con Camila, comenzó sin sentarse. Intenté explicarle que estaba mal. ¿Y qué dijo ella? Ella se cree con derecho. Dice que me ha apoyado todos estos años, que ha invertido en nuestra relación. Vuestra relación, corrigió Rosario.
No nuestra relación que traicionaste. Lo sé, bajó la cabeza. La he fastidiado, pero dejar que se lleve algunas de tus posesiones. Nuestras posesiones, Mauricio, lo que hicimos juntos durante 15 años, hasta que decidiste que querías otra vida. Se hizo un gran silencio en la cocina. Al otro lado de la ventana empezaba a llover, la primera lluvia en semanas de sequía. Las gotas tamborileaban en el alféizar, creando un extraño acompañamiento a su conversación. «Puedo testificar ante el tribunal», dijo finalmente Mauricio. «Explicar que no tiene derecho a... ¿Y puede explicar por qué pagó el alquiler?» Rosario se acercó a la ventana. «¿Por qué pasabas las vacaciones con ella mientras yo pensaba que estabas en reuniones de negocios? ¿Por qué dejarla reunir todas esas pruebas?» «Yo no pensaba...» «Exacto», se volvió bruscamente hacia él. «No pensabas, ni en mí, ni en nuestras vidas, ni en las consecuencias. Y ahora podría perder la casa en la que he vivido 15 años porque no pensaste». Mauricio dio un paso hacia ella. «No dejaré que eso ocurra. Volveré a hablar con ella». «No lo hagas». Rosario levantó la mano, deteniéndolo. «Márchate. Ya me encargaré yo». «Pero... vete». Cuando la puerta se cerró tras él, Rosario se hundió en una silla. Le temblaban las manos al marcar el número de Beatriz. «Quiere quitarme mi casa», dijo cuando contestó su amiga. «La casa que compramos Mauricio y yo cuando nos casamos, donde cada cosa guarda recuerdos». «Eso no va a pasar», la voz de Beatriz sonaba segura. «Conseguiremos un buen abogado, lucharemos». «¿Y si gana? Si puede probar...» «Entonces empezará de nuevo. Después de todo, es solo una casa». Pero ambos sabían que no se trataba solo de la casa. Se trataba de justicia, del recuerdo de los 15 años de su vida que Camila había intentado devaluar con sus demandas. Al día siguiente llegó otra carta de los abogados de Camila, una declaración más detallada de sus demandas. Rosario la leyó en su hora de almuerzo, sentada en su escritorio del locutorio. Isabel, al darse cuenta de su estado, le acercó una taza de café cargado. «Mi hermana trabaja para una compañía de seguros. Dice que tuvieron un caso parecido. La amante reclamó parte de la herencia, pero perdió». «¿En serio?» Rosario levantó la vista de los papeles. «Sí, porque no pudo demostrar que realmente llevaba un hogar común. Salir y vivir juntos son cosas distintas». Esas palabras se quedaron grabadas en la mente de Rosario. Aquella tarde, sacó viejos álbumes de fotos, extractos bancarios, escrituras de la casa. Cada factura, cada recibo contaba la historia de su vida en común con Mauricio. 15 años codo con codo, 15 años de decisiones y gastos compartidos. Su teléfono vibró, un mensaje de un número desconocido. «Sugiero que nos reunamos y discutamos la situación civilizadamente. Camila». Rosario se quedó mirando la pantalla un largo rato antes de responder. «No tenemos nada más que hablar. Nos veremos en el juzgado». Por la noche no podía dormir. Su mente daba vueltas a retazos de conversaciones, documentos, cifras. ¿Cómo podía Camila reclamar algo que llevaba años gestándose, mucho antes de que ella llegara? ¿Cómo podía reclamar una parte de su vida compartida con Mauricio? Por la mañana llegó otra carta de los abogados. Exigían todos los documentos financieros de los últimos 5 años. Rosario estaba sentada en la cocina mirando el sobre y de repente sintió que le subía una oleada de rabia por dentro. No desesperación ni miedo, sino rabia. Sacó el teléfono y marcó el número de su abogado. «Necesito conocer todas las defensas posibles. No voy a entregar lo que es mío por derecho». «Ven hoy mismo», respondió el abogado. «Discutiremos la estrategia». Rosario colgó el teléfono y se acercó a la ventana. La ciudad se despertaba, se apresuraba a sus quehaceres, vivía una vida normal. En algún lugar de esa ciudad, Camila Valencia probablemente también se estaba preparando para la batalla.
Pero una cosa que no sabía era que Rosario ya no era la mujer confundida que lloraba por las noches después de que su marido se fuera. Recogió su bolso y las llaves del coche y se dirigió decidida hacia la puerta. Comenzaba un nuevo capítulo de la historia, en el que tendría que luchar no solo por sus bienes, sino también por su dignidad. La sala de vistas era más pequeña de lo que Rosario había imaginado. Bancos de madera, paredes austeras, el silencioso zumbido del aire acondicionado. Todo parecía demasiado ordinario para un lugar donde se decidía el destino de las personas. Se sentó junto a su abogado, con una carpeta de documentos en las manos, e intentó no mirar en dirección a Camila, que estaba sentada al otro lado del pasillo. «Recuerda», le dijo el abogado en voz baja, inclinándose hacia ella, «habla solo sobre el fondo, sin emociones, solo los hechos». Rosario asintió, aunque por dentro todo le temblaba. Llevaba un estricto traje gris, el mismo que había llevado una vez a una entrevista en un locutorio. Le quedaba un poco más holgado. Había adelgazado mucho en las últimas semanas. Mauricio se sentó en la última fila. Sin darse la vuelta, sintió su presencia. Los años de convivencia le habían enseñado a percibir el más mínimo cambio en el espacio asociado a él. Beatriz, que estaba sentada junto a Rosario, le apretó suavemente la mano. La sesión comenzó con la presentación del abogado de Camila. Un hombre joven y enérgico, con un traje caro, habló con seguridad, como si estuviera afirmando lo obvio. «Señoría, mi cliente ha mantenido una relación marital de hecho con el señor Gagliardo durante 3 años. Mantenían un hogar común, planeaban un futuro común». Rosario escuchó cómo el desconocido diseccionaba su vida, convirtiendo 15 años de matrimonio en árido lenguaje jurídico. Camila se sentó con la espalda recta, asintiendo de vez en cuando al compás de las palabras de su abogado. «Tenemos pruebas de los gastos comunes», continuó el abogado, mostrando documentos. «Recibos de alquiler del piso, facturas de restaurantes, declaraciones de testigos». El primer testigo fue el recepcionista del edificio donde Mauricio había alquilado un piso para reunirse con Camila. El anciano hablaba despacio, ajustándose de vez en cuando las gafas. Sí, venían juntos a menudo, como un matrimonio. Pensaba que eran marido y mujer. La siguiente era una vecina de piso, una mujer joven con un niño. Parecían tan felices. A menudo traían la compra, cocinaban juntos. Les oí hablar de planes de futuro. Cada palabra golpeaba como un martillo. Rosario imaginaba esas escenas. Mauricio y Camila comprando juntos, cocinando juntos, haciendo planes. Todas las cosas que solían formar parte de su vida. Cuando le tocó hablar al abogado de Rosario, sintió que se le secaba la garganta. «Señoría», comenzó poniéndose en pie, «lo que nos ocupa no es cohabitación, sino adulterio trivial». La señora Valencia sabía que estaba viendo a un hombre casado. Todos estos años el señor Gallardo ha vivido en la casa con su legítima esposa, compartiendo el hogar con ella. Sacó documentos, fotografías de él y Mauricio juntos, extractos bancarios, facturas de servicios, todo lo que conformaba el entramado de sus 15 años de matrimonio. «Fíjese en las fechas», señaló el abogado a los recibos. Todos los meses durante todos esos años, incluido el periodo de supuesta convivencia con la señora Valencia, todos los gastos importantes se repartían entre la pareja. Cuando llegó el turno de declarar, Rosario se levantó con piernas temblorosas. La jueza, una mujer mayor de rostro cansado, la miró atentamente por encima de sus gafas. «Háblenos de su vida junto a su marido», le pidió su abogado. Rosario habló de los años que habían pasado juntos, de cómo habían ahorrado para comprar una casa, de cómo habían elegido juntos los muebles, de cómo habían planeado el futuro. Le tembló la voz cuando llegó al punto en el que se enteró de la aventura. «Protesto». El abogado de Camila intervino. «Los detalles emocionales son irrelevantes». «Denegada», dijo el juez con calma. «Proceda»,
S.R.A. Echeverría. Isabel fue la siguiente testigo. Habló de sus años de trabajo con Rosario, de cómo hablaba siempre de su marido, de cómo le esperaba en el trabajo, de cómo le preparaba sus comidas favoritas. Protesto, todos son pruebas circunstanciales, se levantó de nuevo el abogado de Camila. Se admite, asintió el juez. Durante la pausa, Rosario salió al pasillo. Necesitaba respirar aire fresco, recuperarse al menos un poco. En la fuente se encontró con Mauricio. «¿Cómo estás?», le preguntó en voz baja. «¿Cómo crees?». Le miró a los ojos. «¿Es agradable escuchar a desconocidos hablar de nuestras vidas?». «Ros, intenté pararlo. ¿Pero no pudiste? ¿O realmente no querías?». Abrió la boca para responder, pero en ese momento pasó Camila. Sus miradas se cruzaron por un momento, y Rosario vio algo parecido a la duda en los ojos de su rival. Tras una pausa, comenzó el interrogatorio de los testigos de Camila. Uno a uno fueron subiendo empleados del bufete, amigos, incluso un camarero del restaurante al que Mauricio y Camila solían ir juntos. Siempre se sentaban en la misma mesa, relató el joven. Pedían los mismos platos, como habituales. Rosario escuchó todo este testimonio y una extraña sensación creció en su interior. Era como si estuviera viendo una película sobre la vida de otra persona, una vida que existía paralelamente a la suya, pero que nunca se había cruzado con ella hasta ese momento. Cuando le llegó el turno de declarar a Mauricio, se hizo un gran silencio en la sala. Parecía demacrado, hablaba en voz baja, tartamudeando a menudo. «Sí, tuvimos una relación con Camila», admitió. «Pero el hogar principal, la vida principal siempre ha sido con Rosario. Nunca planeé». «¿Pagaba gastos conjuntos con la señora Valencia?», le interrumpió el abogado de Camila. «Sí, en parte, pero ¿pasó vacaciones con ella?». «Algunas veces, pero ¿hablaron de un futuro juntos?». Mauricio guardó silencio unos segundos antes de contestar. «Sí». Rosario sintió que se le saltaban las lágrimas. Beatriz, cerca de allí, maldijo en voz baja. Camila fue la última en declarar. Habló con seguridad, con profesionalidad. La formación jurídica era evidente. «Estábamos planeando casarnos», dijo, mirando directamente al juez. «Mauricio prometió divorciarse, empezar una nueva vida. Estaba invirtiendo en nuestra relación, no solo mis sentimientos, sino también mis finanzas». «¿Y usted sabía que estaba casado?», preguntó el abogado de Rosario. «Sí», titubeó Camila por un momento, pero él decía que su matrimonio solo existía sobre el papel. ¿Y no le molestó que siguiera viviendo con su mujer todos estos años? «Protesto», saltó el abogado de Camila. «La pregunta es provocativa». «Se admite», asintió el juez. Al final del día, Rosario se sentía agotada. Todos los testimonios, los documentos, las pruebas, era como si estuvieran destrozando su vida, convirtiendo una tragedia personal en un precedente legal. Al salir del tribunal, oyó a alguien del público decir: «¡Qué historia más fea!». Fea era la definición más exacta. Una historia de traición, mentiras y un intento de apropiarse de la vida de otra persona. Una historia en la que no había ganadores, solo perdedores. «El tribunal entra en receso para tomar una decisión», anunció el secretario. «La próxima sesión es dentro de una semana». Rosario salió al exterior. El sol ya se estaba poniendo, tiñendo de naranja el Palacio de Justicia. En algún lugar, allí arriba, se estaba decidiendo su destino, y pensó por primera vez que ya no se trataba de la casa o del dinero, se trataba de justicia, del derecho a defender lo que era suyo por derecho, no solo la propiedad, sino también el recuerdo de los años que había vivido. La semana de espera de la sentencia se alargó interminablemente. Rosario intentó llevar una vida normal, ir a trabajar, cocinar, limpiar la casa que pronto dejaría de ser su hogar. Cada mañana se levantaba pensando en su próxima decisión,
y ese pensamiento la perseguía todo el día. Aquella mañana, cuando tenía que acudir a la última reunión, permaneció largo rato frente al espejo, escrutando su reflejo. Había cambiado mucho en los últimos meses. Nuevas arrugas alrededor de los ojos, el pelo se le había marchitado y asomaban las primeras canas. Llevaba el mismo traje gris, que se había convertido en una especie de armadura, una protección contra todo lo que estaba ocurriendo. Beatriz la recogió, insistiendo en llevar ella misma a su amiga al juzgado. «No tienes por qué pasar por esto sola», le dijo, encendiendo la radio para romper el pesado silencio que reinaba en el coche. El juzgado tenía exactamente el mismo aspecto que la semana anterior. Los mismos escalones, las mismas puertas pesadas, el mismo guardia en la entrada controlando las maletas, solo que ahora todo parecía irreal, como el decorado de una mala obra de teatro. En el pasillo del tribunal vio a Camila hablando con su abogado. Llevaba un elegante vestido negro y pendientes de perlas. Rosario recordó de pronto que ella nunca había podido permitirse perlas de verdad, sino artificiales. «¿Están todos listos?», preguntó la secretaria, asomándose a la sala de conferencias. «Por favor, tomen asiento». Se acomodaron en sus asientos como actores que conocen su papel en este drama. Rosario se dio cuenta de que Mauricio volvía a estar sentado en la última fila. El juez entró en la sala y todos se pusieron en pie. Rosario sintió que el corazón le latía con fuerza. Parecía que su latido podía ser oído por todos los presentes. Tras considerar todas las pruebas presentadas y el testimonio de los testigos, comenzó la juez, y su voz sonó de algún modo especialmente formal. «El tribunal ha decidido». Rosario apretó la mano de Beatriz con tanta fuerza que la arrugó, pero no se apartó. «Estimar parcialmente la demanda de la señora Valencia», continuó el juez. «En vista del hecho probado de una larga relación y un hogar común, el tribunal ordena que se transfiera a la demandante el 20% del valor total de la propiedad». Las demás palabras se fundieron en un murmullo ininteligible. El 20%. Una quinta parte de todo lo que Mauricio y ella habían creado durante 15 años. Una quinta parte de sus vidas pertenecía ahora a la mujer que había destruido su matrimonio. «Rosario», llamó su abogado en voz baja. «¿Me oyes? ¿Podemos apelar?» Ella asintió, sin comprender el significado de las palabras. Solo un pensamiento le daba vueltas en la cabeza. ¿Cómo se podían evaluar 15 años de vida en porcentaje? ¿Cómo se pueden dividir los recuerdos, los hábitos, los planes? Al salir de la sala, tropezó con Camila. Sus miradas se cruzaron por un momento, y Rosario vio en los ojos de su rival no triunfo, sino algo parecido al cansancio. Camila comenzó, pero Rosario simplemente pasó de largo sin detenerse. Fuera lloviznaba una fina lluvia. Beatriz abrió su paraguas tratando de abrigarlas a ambas, pero Rosario se apartó. Quería sentir esas gotas frías en la cara. «Vamos a mi casa», sugirió Beatriz. «No deberías estar sola ahora». «No», Rosario negó con la cabeza. «Necesito ir a casa, mientras siga siendo mío». En casa, lo primero que hizo fue quitarse los zapatos que le habían estado apretando los pies todo el día y entró en el salón. Todo lo que había allí guardaba recuerdos: el sofá que habían comprado para su primer aniversario, el cuadro que se habían traído de vacaciones, los cuadros de las paredes. ¿Cómo lo compartirían todo? ¿Cómo valorar en dinero cada objeto, cada minuto de su vida juntos? Sonó el teléfono de Mauricio. Se quedó mirando la pantalla hasta que dejó de sonar. Un minuto después, le llegó un mensaje: «Lo siento, lo arreglaré». «¿Qué vas a arreglar exactamente?», susurró en el vacío de la habitación. «¿La traición? ¿Las mentiras? ¿Los años que nunca podrán volver?». Pasó la tarde ordenando cosas viejas. En el armario encontró una caja de papeles, el contrato de compra de la casa, su primer extracto bancario juntos, viejos recibos.
Cada papel contaba la historia de su vida en común, una vida que ahora se medía en términos jurídicos y porcentajes. En el fondo de la caja había un sobre con sus fotos de boda. Rosario sacó una, Mauricio y ella, jóvenes y felices, mirándose con cariño. ¿Quiénes son las personas de la foto? ¿A dónde habían ido a parar sus sueños, sus planes, su confianza mutua? El timbre de la puerta sonó cuando ya estaba oscuro al otro lado de la ventana. Isabel estaba en el umbral con una botella de vino y una caja de bombones. «Ha llamado Beatriz», dijo entrando en la casa. «Dijo que te negabas a ir con ella. Pensé en venir yo misma». Se sentaron en la cocina, bebiendo vino en copas viejas. Las copas habían quedado en una caja después de la última limpieza, y hablando de todo en el mundo excepto del tribunal y su sentencia. «¿Sabes?», dijo Isabel de repente mirando los restos de vino en su copa, «quizá esto sea lo mejor». «¿Qué es?» «Todo. Definitivamente, ahora puedes empezar una nueva vida, sin él, sin esos recuerdos». «¿Y la casa? ¿Las cosas?» «Son solo cosas, Ros, solo paredes y muebles. Lo importante eres tú misma». Rosario miró a su amiga. En la penumbra de la cocina, su rostro parecía especialmente serio. «No sé quién soy sin todo esto», admitió en voz baja. «Durante 15 años fui la mujer de Mauricio, la dueña de esta casa. Y ahora puedes ser lo que quieras». Isabel sirvió más vino. «¿Recuerdas lo que dijiste de diseñar ropa? Quizás sea hora de volver a ese sueño». Después de que Isabel se fuera, Rosario no pudo dormir durante mucho tiempo. Se quedó a oscuras escuchando los ruidos de la casa, el crujido de las tablas del suelo, el tic-tac del reloj, el sonido del viento al otro lado de la ventana. Mañana tendría que empezar a preparar la venta de parte de la propiedad, reunirse con tasadores, decidir qué conservar y qué regalar. El teléfono vibró suavemente, un mensaje de Beatrice. «¿Cómo estás? ¿Vendrás después de todo?» «Estoy bien», contestó Rosario. «Solo necesito algo de tiempo». Tiempo. La palabra más extraña ahora mismo. El tiempo que ella y Mauricio habían pasado juntos, el tiempo que él había pasado con Camila, el tiempo que se necesitaría para empezar de nuevo. Al otro lado de la ventana empezaba a amanecer. El cielo se iluminaba lentamente, adquiriendo un suave color rosado. Un nuevo día, una nueva vida. Tal vez Isabel tuviera razón, tal vez esta fuera realmente una oportunidad para empezar de nuevo. Rosario se levantó de la cama y se acercó a la ventana. La ciudad se estaba despertando. Los primeros coches circulaban por las calles. Un perro ladraba en alguna parte. Las luces se encendían en una casa vecina. La vida sigue, pase lo que pase. Saca su cuaderno del armario. Hojeó las páginas, mirando los viejos dibujos, y de repente se dio cuenta de que era lo único que le pertenecía por completo. Sus sueños, sus ideas, su talento. Nadie podría arrebatárselo, ni el tribunal, ni Camila, ni el propio Mauricio. Los tasadores se marcharon dejando tras de sí una larga lista de objetos con su valor de mercado. Rosario se sentó a la mesa de la cocina mirando los papeles. Cada objeto de su vida en común tenía ahora un precio. El sofá, los cuadros, la vajilla, incluso la vieja lámpara de pie que habían comprado en el rastro en su primer año de matrimonio. Sonó el timbre. Sabía quién era. Mauricio le había enviado un mensaje esa mañana para decirle que quería hablar. Una última vez, como él decía. Rosario abrió la puerta y le dejó entrar en la casa que pronto dejaría de ser suya en común. Mauricio parecía envejecido. Las arrugas alrededor de los ojos se habían hecho más profundas y el pelo tenía más canas. Se detuvo en el pasillo, arrastrando los pies con torpeza, como si no supiera si tenía derecho a seguir adelante. «Pasa», le dijo Rosario. «¿Quieres café?» «Sí, gracias». Encendió la cafetera, la misma que le habían regalado por su aniversario. El sonido de los granos molidos llenó la cocina, dando la ilusión de normalidad a lo que estaba sucediendo.
He oído que han venido los tasadores, empezó Mauricio, sentándose a la mesa. Sí, Rosario le puso una taza delante. Todo ha sido contado, tasado. Ahora nuestras vidas tienen un valor exacto en pesos. Ros, yo... No lo hagas, levantó una mano, deteniéndole. Solo dime por qué has venido. Mauricio miró fijamente la taza durante un largo momento, como si buscara allí las respuestas. Rompí con Camila, para siempre. ¿Se supone que eso cambia algo? No, negó con la cabeza. Solo quería que lo supieras. Todo el asunto, el juicio, las demandas, estuvo mal. ¿Qué estuvo bien, Mauricio? Rosario se sentó frente a él. 3 años de doble vida, las mentiras, la traición. Estoy confundido. Se pasó una mano por la cara. Cuando la conocí, todo parecía tan sencillo. Nuevos sentimientos, nuevas posibilidades. Pensé que podía vivir 2 vidas y no herir a nadie. Pero lo hiciste. Sí, levantó la vista. Lo hice, y ahora no puedo deshacerlo. Fuera de la ventana empezó a llover, una lluvia fina y lloviznosa, típica de esta época del año. Las gotas caían por el cristal, creando extraños dibujos. ¿Recuerdas? Dijo Mauricio de repente, ¿cómo compramos esta casa? Entonces dijiste que era demasiado grande para nosotros dos. Y tú respondiste que la llenaríamos de vida, remató Rosario en voz baja. Y la llenamos. 15 años de vida. Que arruinaste en 3 años. Se sentaron en silencio, escuchando el sonido de la lluvia y el tic-tac del reloj. Era el reloj que habían comprado juntos cuando se mudaron aquí. Ahora ellos también estaban en la lista de cosas por tasar y dividir. «Sabes», dijo finalmente Rosario, «llevo mucho tiempo pensando en qué me equivoqué. ¿Qué hice mal? ¿Por qué nuestras vidas no fueron suficientes para ti? Tú no...» «Déjame terminar», levantó una mano. «Me di cuenta de que no se trataba de mí. Ni siquiera se trata de ti. Es solo que a veces la gente deja de ser quien era. Dejan de querer las mismas cosas. Deja de ir en la misma dirección». Mauricio la miró con una extraña mezcla de dolor y asombro. «¿Cuándo te volviste tan sabia?» «Cuando me di cuenta de que tendría que seguir adelante, sin ti, sin la mitad de nuestras posesiones, sin la vida a la que estaba acostumbrado». Se levantó y se acercó a la ventana. Su silueta contra la ventana lluviosa parecía borrosa, indistinta. «Te he querido de verdad, Ros», dijo en voz baja. «Todos estos años». «Lo sé», se levantó ella también. Pero no fue suficiente. Mauricio se volvió hacia ella. «¿Qué vas a hacer ahora?» «Vivir», respondió ella simplemente. «Beatriz me ofreció trabajo en su tienda. Dice que ya es hora de que vuelva al diseño de moda». «Siempre se te ha dado bien dibujar», sonrió débilmente. «Recuerdo tus bocetos». «Sí». Rosario se acercó al armario y sacó un viejo cuaderno de bocetos. «Toma, lo encontré el otro día. Es curioso cómo funciona la vida. A veces tienes que perderlo todo para volver a lo que soñabas». Se pusieron uno al lado del otro, hojeando el álbum. Cada dibujo era como una ventana al pasado. Aquí había un boceto del vestido que ella quería hacer para su primer aniversario. Aquí un boceto del traje que se le había ocurrido mientras le miraba dormir. «Tienes talento», dijo Mauricio, cerrando el álbum. «Siempre lo has tenido». «Solo que lo olvidé por un tiempo», recogió el álbum, sosteniéndolo contra su pecho. «Ahora tendremos que recordarlo». Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. Lo siento por todo». Rosario lo vio alejarse, alto, un poco encorvado, tan familiar y tan extraño al mismo tiempo. 15 años de su vida empaquetados en unas cuantas cajas de pertenencias, una lista del tasador y ese último «lo siento». Cuando se cerró la puerta, no lloró. Todas las lágrimas parecían haberse agotado con el paso de los meses. En lugar de eso, se acercó a la ventana, se sentó en la vieja silla, la misma que también tendría que vender,
y abrió el cuaderno de bocetos. Las últimas páginas estaban en blanco, esperando nuevos dibujos. Rosario sacó un lápiz y empezó a dibujar. Un vestido sencillo y elegante, despejado. Un vestido para una mujer que empieza una nueva vida. Su teléfono vibró. Un mensaje de Beatriz. «Te pasas mañana por la tienda. Hablaremos de tu nuevo trabajo». Rosario miró su dibujo, las estanterías medio vacías, las listas de los tasadores. Luego contestó: «Sí, empezaremos mañana». Mañana. Una palabra tan sencilla, tan desalentadora, tan llena de posibilidades.